Hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de colecciones en Java. En el video anterior estuvimos revisando lo que son los array lists y en esta ocasión vamos a conocer a su prima, la linked list o lista vinculada. Y lo importante es que vamos a aprender a elegir qué herramienta se utiliza para cada trabajo. Como siempre, soy Andrea Rosero, su mentora del Bootcamp de Java Backend de Latinas in Cloud. Empecemos entonces. Linked list es la lista de nodos conectados, mientras que array list era como una fila de sillas numeradas. Linked list es diferente. Imaginen que cada elemento es como un vagón de tren. Cada vagón sabe quién es el vagón de adelante y quién es el vagón de atrás. Si queremos añadir un vagón en el medio, simplemente desenganchamos dos vagones, metemos el nuevo y lo volvemos a enganchar. Es muy rápido, fácil y sencillo, pero si queremos ir al vagón número 50, tenemos que ir pasando por todos los vagones desde el principio hasta llegar al 50. Por eso, acceder por índice puede ser más lento acá en Linked List. Como dice la diapositiva, es otra implementación de la interfaz list y a diferencia de un array list, no usa un array por debajo, sino que utiliza nodos que se van conectando entre sí, como les comentaba con la explicación del vagón. ¿Cómo funciona? Cada elemento o nodo guarda el dato y una referencia al siguiente y al anterior elemento. La ventaja es que es muy eficiente para añadir o eliminar elementos en el medio de la lista. Una desventaja es que es más lenta para acceder a elementos por índice. Lo bueno es que Linked List también implementa la interfaz list, así que muchos de los métodos que ya conocemos en array list, como el add, el remove, funcionan de la misma manera. Esto nos facilita mucho la vida. Pero Linked List tiene algunos métodos especiales que son muy útiles cuando queremos trabajar con los extremos de la lista. Por ejemplo, tiene el método add first, que nos permite añadir un elemento al principio de la lista de forma muy eficiente y rápida, y también tiene el método remove last para, por ejemplo, quitar el último elemento de la lista. Para reforzar la explicación de la diapositiva anterior, aquí hay un gráfico que ejemplifica esta metáfora que les decía del vagón. Al entrar un nuevo nodo o un nuevo elemento a una lista, la referencia del nodo anterior es reemplazada por la del nuevo nodo y el nuevo nodo apunta también al siguiente elemento de la lista. De esta manera, las inserciones y eliminaciones son mucho más rápidas y eficientes. Vamos a ver ahora un poco las diferencias entre array list y linked list. Esta es la pregunta del millón. ¿Cuándo uso cada una? No hay una respuesta única, depende de lo que tú necesites hacer. Si tu aplicación va a estar constantemente preguntando, dame el elemento en la posición 5, dame el elemento en la posición 200, entonces el array list es tu mejor amigo porque es súper rápido para eso. Pero si tu aplicación va a estar añadiendo y quitando elementos todo el tiempo, especialmente en el medio de la lista, entonces Linked List es la campeona porque es muy eficiente en esas operaciones. Vamos a leer lo que dice un poquito esta diapositiva. Array List está basado en array dinámico y Linked List está basado en nodos conectados. En el array list tenemos un acceso rápido por índice, podemos añadir y eliminar al final de manera rápida y añadir y eliminar en el medio de manera lenta, ya que requiere mover todos los elementos. Recuerden esta analogía de una fila de sillas. Cuando necesitan sacar una silla o reubicar una, tienen que mover todas las otras sillas y ese es un proceso mucho más lento. En la linked list tengo el acceso por índice get, que es un poco lento, porque tenemos también que recorrer todos estos vagones, pero el añadir y eliminar al final, así como en el medio, es bastante más rápido. ¿Cuándo usar entonces una array list? Cuando necesitas acceder mucho a los elementos por su posición y no vas a andar añadiendo o eliminando muchos elementos en el medio. Y en cambio linked list es cuando necesitas añadir o eliminar elementos frecuentemente en cualquier posición y el acceso por índice no es tan común. Aún más simple, imaginen que array list es como un libro con páginas numeradas. Es fácil ir a una página, pero es difícil insertar una página nueva en el medio ya de ese libro. En cambio, linked list, como una cadena de perlitas o de cuentas, es fácil añadir y quitar una cuenta o una perlita al inicio o al final de la lista, pero en cambio es mucho más difícil ir a la cuenta número 50 o a la del medio sin pasar por todas las anteriores. A continuación vamos a compartir 3 ejercicios contigo, lo vamos a aplicar brevemente, te invito a que los vayas copiando y vayas experimentando e interactuando con la consola. En el ejercicio número 1 tenemos la gestión de tareas pendientes con el uso de esta linked list. Lo que nos pide el ejercicio básicamente es crear una lista de tareas pendientes, agregar 3 tareas, añade una tarea urgente al principio y elimina la primera tarea completada y muestra la lista de tareas. Aquí vamos a tener la posibilidad de utilizar el add first para esta tarea urgente y el remove first como métodos de esta linked list.
y vamos a ver lo fácil que va a ser manipular estos extremos de la lista. En nuestra primera parte del ejercicio lo que hacemos es crear esta lista de tareas pendientes. La declaramos como linked list, que nos va a almacenar tipos de datos string. La vamos a llamar tareas y vamos a crear una nueva linked list. Luego vamos a agregar estas tres tareas a la lista con tareas.add, con el método add. Y luego vamos a comprobar concatenando con la frase lista de tareas inicial. Y vamos a poner más tareas y de esta manera en la consola nos va a tener que mostrar los tres enunciados que insertamos en la lista. Como tercer paso vamos a utilizar este método addFirst, lo que nos va a permitir agregar este enunciado, tarea urgente, responder email al jefe, al principio de esta lista. Por lo tanto se va a posicionar acá antes de revisar correo. Vamos a hacer esta comprobación al volver a imprimir en consola concatenando nuevamente la lista de tareas. Lista de tareas, después de añadir una tarea urgente y vamos a poder comprobar que esta tarea urgente se ha ubicado al inicio de la lista. Lo que vamos a hacer en la siguiente línea de código es algo muy interesante. Vamos a crear una variable de tipo string que vamos a llamar tarea completada. Y aquí, en esta variable, vamos a almacenar lo que nos entrega tareas.removeFirst. Y como estamos removiendo o eliminando la primera, aquí debería almacenar esta tarea urgente que habíamos agregado. Para comprobar que está eliminando esa, lo que hacemos ahora es concatenar la tarea completada y eliminada con el nombre de la variable que la almacenó, tarea completada. Finalmente, evalúo cómo actualmente está mi lista, que en estricto rigor debería ser la misma que al inicio, ya que durante el proceso agregamos una tarea y luego la eliminamos, y concatenamos finalmente lista de tareas final, tareas, y debería mostrar las mismas tres tareas que teníamos inicialmente. En el ejercicio 2 vamos a crear una array list y una linked list de canciones. Vamos a agregar 5 canciones a cada una, y en ambas listas vamos a insertar una nueva canción en la posición 2, y luego vamos nuevamente a mostrar ambas listas para apreciar las diferencias. Cuando vamos a insertar una canción en la posición 2 en el array list, Java tiene que mover todas las canciones que estaban después de esa posición. Es como la analogía que he comentado. Si yo tuviese una fila de sillas para meter una nueva en el medio, yo tengo que desplazar y levantar y mover todas las sillas que van detrás de ella. En cambio, en linked list solo se rompen 2 conexiones, se crean 2 nuevas y es mucho más fluido y rápido. Entonces revisemos el código. En primera instancia creamos 2 listas que almacenan string. A una la voy a llamar playlist array list y la otra playlist linked list. Una la voy a crear como array list y la otra la voy a crear como linked list. Luego, en el paso número 2, voy a agregar a la array list las 5 canciones. Y luego a la linked list voy a agregar las otras 5 canciones. Vamos a hacer la comprobación de lo que se ha agregado tanto en el array list como en el linked list con la concatenación de las listas. Vas a poder apreciar en consola el resultado. Y luego viene este desafío en donde tanto en array list como en linked list yo agrego en la posición número 2 una nueva canción. Quizás el resultado que vas a ver en consola te puede desconcertar un poco, pero lo importante de este ejercicio es que te des cuenta que aunque para el usuario no hay una gran diferencia, lo importante es entender como programador qué es lo que está ocurriendo por detrás. Como programador es importante que tú entiendas las herramientas que tienes para crear un código mucho más eficiente y así poder ir optimizando recursos de los cuales dispones. Por eso es importante entender la diferencia para saber qué utilizar en tu programa al codificar, más allá de que el usuario pueda apreciar esa diferencia en su interfaz. En nuestro último ejercicio de este video vamos a simular una cola de banco con linked list como cola. Los pasos de este ejercicio son agregar 3 clientes a la cola, atiende el primer cliente, que llegue un nuevo cliente al final de la cola, luego mostrar el estado de la cola después de cada operación. ¿Por qué linked list es ideal para esto? Porque en una cola o en una fila la gente siempre entra por el final y es atendida por el principio de ella. Y linked list es excelente para añadir y quitar elementos en los extremos. Vamos a estar utilizando el método addLast para que los clientes lleguen y removeFirst para atenderlos. Acá en la primera línea lo que tenemos es la creación de la lista. Tenemos una linked list que va a almacenar strings que vamos a denominar o llamar cola banco y la creamos como una linked list. En el paso número 2 vamos a ir agregando al final de esta lista cliente 1, cliente 2 y cliente 3. En este caso también podríamos simplemente usar add, ya que los clientes
con Atlas entran al final de la cola. En este caso particular la cola está vacía, por lo tanto el Atlas va a ubicarla en el primer puesto disponible, que va a ser el índice 0, posteriormente el índice 1 y luego el índice 2. Así que no habría mucha diferencia si en este caso usas Atlas o At. Comprobamos lo que hemos agregado a la lista con una concatenación cola inicial más cola banco. Y luego procedemos a hacer la parte 3 del ejercicio. Vamos a atender al primer cliente y vamos a utilizar el remove first para atender a este cliente que está al principio de la cola. Igual que en el ejercicio anterior, lo que vamos a hacer aquí es crear una variable de tipo string que va a almacenar lo que va a remover este método. En esta variable llamada cliente atendido vamos a comprobar a quién almacenó o a quién removió de esta cola. Entonces en cola banco, de la lista cola banco, vamos a quitar el primero. El primero tendría que ser cliente 1, por lo tanto el cliente atendido, al concatenarlo en la siguiente línea de código, debería aparecer en consola cliente 1. Después de eso lo que hacemos es una actualización de estado de la cola después de atender al primer cliente. Y lo que nos queda en cola banco tendría que mostrar cliente 2 y cliente 3. Acá sí usamos el Atlas para agregarlo entonces al final de esta lista cola banco y comprobamos para finalizar este ejercicio concatenando con el nuevo estado de la cola después de llegar un nuevo cliente número 4 y lo que debería aparecerte en consola es cliente 2, cliente 3 y cliente 4. Espero que estos ejercicios sean de utilidad para que puedas ir experimentando con los métodos y las listas. Para terminar vamos a hacer un pequeño resumen. Los puntos claves o más importantes de este video es que Linked List usa nodos conectados, es eficiente para añadir y eliminar en el medio. ArrayList es rápido para acceder por índice y hay que elegir la lista adecuada dependiendo de las operaciones más frecuentes que vayas a realizar en tu programa. Nos vemos en nuestro próximo video donde vamos a poder revisar otro tipo de colección.